Buenas amigos, ¿cómo están? El tema que nos ocupa hoy es el estudio de la hipérbola y sus elementos. Para ello vamos a empezar haciendo un pequeño dibujo de la situación. Pintamos un punto que le llamamos foco. A continuación pintamos otro punto que le llamamos F'. Hacemos pasar una recta por esos dos puntos, pero antes pensar que a distancia entre los focos se le llama distancia focal y vale 2c. Ahora a continuación hacemos pasar una recta por esos focos que le llamamos eje. Puede ser, en este caso, el eje de las X. Hacemos pasar, para trazar el otro eje, trazamos la mediatriz del segmento F'F. Y eso va a ser el eje E'. Puede coincidir con el eje de las Y o no. El punto donde se cortan los dos ejes se le llama centro de la hipérbola. Una vez que tenemos estos elementos, vamos a seguir pintando otro punto de la hipérbola que le vamos a llamar A y otro punto de la hipérbola que le vamos a llamar A'. Estos puntos A y A' son vértices y son puntos de corte de la hipérbola con el eje horizontal. Después la trazamos. Ahora a continuación vamos a pintar, la distancia entre esos dos vértices es 2A. Si yo pinto otro punto de la hipérbola, por ejemplo, le vamos a llamar el punto P, la hipérbola va a pasar también por este punto. Y PF se llama un radio vector. Es decir, el radio vector es un segmento que une un punto de la hipérbola con un foco. Pero puedo trazar otro radio vector, de P a F'. Bien. Bueno, una vez que tenemos estos elementos, podemos hacer un pequeño trazado ya de la hipérbola. Observar que la hipérbola tiene dos ramas y es el lugar geométrico de los puntos del plano, cuya diferencia de distancia a dos puntos fijos llamados focos es constante. Es decir, si yo resto PF menos PF', me da un valor constante. Si el punto está aquí, hago PF y le resto PF', me tiene que salir lo mismo. Si el punto está aquí, fijaros, y lo resto, es decir, A'F menos A'F', me tiene que salir también constante. Bueno, pero antes de eso vamos a trazar una perpendicular al eje horizontal por el punto A. En esa perpendicular, haciendo centro no con el compás y pinchando en F, trazamos un arco y el punto donde corta le vamos a llamar N. A esta medida de A a N se le llama semieje imaginario. Bueno, podemos también poner el simétrico, que le vamos a llamar M. A este, desde A a N, se le llama semieje imaginario, B. Y desde A a M también vale B. ¿De acuerdo? Por tanto, ahora lo que voy a hacer es demostrar que la diferencia de distancias entre dos puntos entre dos puntos de la hipérbola es constante y vale 2A. Para ello cojo este punto de la hipérbola y digo A'F menos A'F', es lo mismo que A'A más AF menos A'F'. Ahí lo tenéis. Pero como AF mide lo mismo que AF', la diferencia me queda A'A. Pero A'A, ¿cuánto vale? Buena pregunta. 2A. Por tanto, para cualquier punto de la hipérbola, PF menos PF' vale 2A. Fijaros que ahora voy a sacar la relación fundamental. Voy a sacar un triángulo OAN y voy a unir N con O. Y una vez que lo he unido, tengo un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo, esta medida, ¿cuánto vale de O a N? Buena pregunta. Bueno, pues como hemos unido O con F y hemos trazado un arco con el compás, pues mide lo mismo que desde O a F, que es C.
Por tanto, esto me daría C. Desde aquí a aquí es el semieje desde A'. A es el eje real, el semieje mide A. Por tanto, en este triángulo rectángulo se cumple que C² es igual a A cuadrado más B cuadrado. Ya tenéis la relación fundamental de la hipérbola. Y ahora a continuación vamos a decir que la hipérbola tiene dos ramas como observáis en el dibujo. La recta que se aproxima y dice que la corta en el infinito se llama asíntota. Va a tener dos asíntotas, dejármelo en los comentarios, a ver si la sabéis calcular. Pero antes de eso hay que definir lo que es la excentricidad. La excentricidad de la hipérbola es el cociente de la medida de C entre la medida de A. Por tanto, sería esto. ¿Cuánto vale la excentricidad? ¿Mayor que 1 o menor que 1? Buena pregunta. Pues la excentricidad siempre, siempre va a ser más grande que 1, ¿verdad? Porque C es más grande que A. Porque en un triángulo rectángulo la hipotenusa siempre es más grande que un cateto. Muy bien amigos, esto es todo. Hasta la próxima.